¿Cómo están todos y todas? Muchas gracias por estarse conectando en este momento a esta transmisión que hacemos todos los domingos a las 6 de la tarde en el Facebook del Instituto Distrital de Protección Animal para hablar sobre diferentes temas que a todos nos vienen bien. Cuando queremos defender a los animales, debemos aprender sobre muchos aspectos y qué mejor que de la mano de expertos y expertas. La idea es que fortalezcamos nuestro discurso, nuestro nivel argumentativo para ser replicadores del mensaje de la convivencia interespecie en nuestra ciudad. El día de hoy es una celebración especial. Estamos de fiesta, estamos de especial porque recuerden que el pasado 6 de agosto Bogotá cumplió años. Y también tenemos hoy la alegría de presentarles a una persona, nada más y nada menos que la nueva directora del Instituto Distrital de Protección Animal. Ella va a ser nuestra anfitriona, nos va a estar contando sobre ella, sobre el enfoque, planes, pero bueno, vamos entonces a hacer un recorrido por Bogotá y su historia con los animales de la mano, por supuesto, de nuestra nueva directora. Y mientras se van conectando más personas, vamos a ver un video, como generalmente hacemos, y este video tiene algo especial porque tiene que ver con Bogotá, una canción típica de nuestra ciudad, ya verán, y una especie, que es la del título de la canción, donde además se hace como un símil, como el amor y esa especie, el cucaracherito, el cucarachero y la cucaracherita. Además, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, vamos a oír y a ver este hermosísimo video de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a propósito del cumpleaños de nuestra ciudad y comenzamos con nuestro Facebook Live. Este programa. Yo soy el cucarachito y tú la cucaracherita. Yo soy el cucarachito y tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi novia, chinita querida de las moradas rositos. Me dejas por otro de cuatro, ya no yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro días, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro días, lo juro por Dios. Aquí en Bogotá no hay con su novio Monserrate. Aquí en Bogotá no hay con su novio Monserrate. No sabe lo que es canela, ni camarero, ni chocolate. Chinita querida de las moradas lucerositos. Me dejas por otro del guapo, ya voy yo me muero. Es mi amor tan grande, que parece dos, que parece cuatro días, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande, que parece dos, que parece cuatro días, lo juro por Dios. Bueno, una belleza cuando se da la conjunción entre el arte, el nombrar un animal tan hermoso como el cucarachero, y recordemos que ahora cuando uno visita varios de los humedales de Bogotá no ve a los cucaracheros en la misma cantidad, y es por esa forma en que nos hemos comportado con la naturaleza en nuestra ciudad, y ojalá podamos hacer todo lo necesario para que algún día vuelva a ver la cantidad de cucaracheros y cucaracheras, como dice la canción, en nuestra ciudad. Y bueno, quiero presentarles en este momento a la doctora Adriana Estrada, médica veterinaria, que esta semana acabó de asumir
el cargo de directora del Instituto Distrital de Protección Animal, a quien le damos una gran bienvenida. Ella dijo, yo quiero estar en el Facebook Live porque ella ya ha manifestado, digamos, su intención de estar en cada uno de los procesos de la entidad, está empalmándose y pues bueno, bienvenida, directora, encantados de tenerla por acá. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Igualmente, pues un caluroso, un respetuoso saludo. Como tú lo dices, mi nombre es Adriana Estrada Estrada, repito, sí, médico veterinario zootecnista. He trabajado con el sector público, yo diría que el 90% de mi vida laboral, tanto a nivel del distrito y a nivel nacional. En este momento regreso al distrito. Tengo para aportarle y para, digamos, trabajar muy de la mano con todos ustedes una experiencia muy grande en salud pública ambiental, en salud pública veterinaria, en protección, en bienestar animal, en formulación de políticas públicas, en la generación de alianzas estratégicas, en el desarrollo o en la articulación sectorial e intersectorial, en la participación social, participación ciudadana, la construcción conjunta, la construcción a muchas manos, el trabajo en equipo, a escuchar y, digamos, a luchar entre todos, el gremio, los diferentes gremios, el sector público, el sector privado, que nos podamos, digamos, unir y a sacar adelante los diferentes sueños que tenemos para nuestra población animal bogotana. También quiero, digamos, hacer énfasis que somos servidores públicos, o yo, digamos, como cabeza de la entidad, como servidora pública, quiero manifestar que todo servidor público, y hago, digamos, esto extensivo para todos los servidores públicos y compañeros vinculados por prestación de servicios, nos debemos de caracterizar por ser unas personas muy profesionales, muy éticas, muy transparentes, muy comprometidas, muy responsables con la labor, con las responsabilidades que tenemos. Con todo esto, simplemente para contarles que de parte de Adriana Estrada ustedes van a recibir o van a tener una persona gran aliada desde lo político, desde lo técnico, una persona que va a luchar y va a trabajar de la mano con ustedes para que entre todos, como digo, de forma articulada, en equipo, trabajando a varias manos, podamos construir los sueños, las necesidades, las problemáticas, pues que ustedes conocen mucho mejor que yo de la población animal en Bogotá. También es importante que tengamos claro que todo esto en este momento digamos, tenemos un planteamiento estratégico bastante fuerte que nos va a posibilitar adelantar grandes cosas, como es el actual plan de desarrollo distrital. Todos lo conocen, que es un nuevo contrato social y ambiental. Este es, digamos, un planteamiento estratégico de alto nivel de la alcaldesa Claudia López, donde entonces ella, digamos, genera una serie de propuestas, de programas, de metas, todas orientadas, como ustedes bien saben, pues a la inclusión social, a la disminución de brechas, a la sostenibilidad, a luchar por todas las formas de vida, ¿sí? Y a generar que Bogotá sea una ciudad protectora de todas las formas de vida. Entonces, con esto simplemente quiero como hacer una pequeña presentación, no me quiero extender de más, simplemente entonces reiterar que me siento muy contenta, me siento muy agradecida con la vida, me siento muy orgullosa de poder estar con ustedes y de poder aprender de ustedes, porque pues cada uno tiene una experiencia supremamente vasta que yo creo que uniendo y poniendo en la debida forma cada una de estas experiencias, intereses, vamos a adelantar una gran gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora. Y efectivamente en este momento nos reportan más de 200 personas conectadas, más de 225 personas conectadas. Y bueno, vamos a estar entonces, directora, haciendo un recorrido por esa historia de Bogotá y eso, su relacionamiento con los animales, que no siempre ha sido el más deseado, por lo menos por quienes nos preocupamos por los animales, pero eso va cambiando
y va a ser algo entonces que con usted vamos a estar pues haciendo ese recorrido y al final entonces ya nos vamos a referir concretamente a nuestros tiempos. Entonces, pues bueno, reiterarle la bienvenida, directora. Y antes de ir a la historia, hacerle una pregunta y es, digamos, usted venía en estos últimos años de toda su larga trayectoria en lo público, como nos comentaba, desempeñándose en el Ministerio de Salud. Y desde allí ustedes venían insistiendo, por ejemplo, en toda una serie de aspectos a nivel nacional sobre la convivencia responsable con animales de compañía, la salud ambiental. Usted como subdirectora de salud ambiental en el ministerio, pues tenía, digamos, todo un tema holístico de, ¿no? Una sola salud, como dice nuestro compañero, nos ha enseñado mucho nuestro compañero Alex Estepa, de una sola salud. Y ahora estamos en un momento álgido en Colombia, en el mundo, por supuesto. De hecho, el eslogan de este cumpleaños de Bogotá es Bogotá no se rinde y es en razón a la pandemia. Antes de entrar a este momento, este recorrido histórico, quisiera que usted como una conocedora a profundidad de los temas de salud pública nos cuente a todos sobre pues, el tema del COVID y los animales. Hay muchos mitos, todavía siguen saliendo por allí unas noticias que se difunden ampliamente y es que los animales son un riesgo, que transmiten el COVID. Antes de irnos y en el marco de esta Bogotá no se rinde porque tampoco se rinde con la defensa de sus animales, pues que nos comente un poco al respecto. Con mucho gusto. Mira, es importante, yo diría que ratificar, reiterar que los organismos de salud humana y de salud animal a nivel mundial, como es la Organización Mundial de la Salud, como es la Organización Internacional de Sanidad Animal, como es, digamos, el Centro de Control de Enfermedades, bien sea de Hong Kong o de Estados Unidos, diferentes organizaciones internacionales, digamos, han sido enfáticos en que a la fecha no existe evidencia científica suficiente para que nosotros podamos decir que nuestros animales de compañía, para este caso en particular, perros y gatos, sean portadores o transmisores de la enfermedad, ¿sí? Hasta el momento, repito, no existe evidencia, ni es portador ni es transmisor. Sí es importante tener presente que pueden, digamos, pueden servir de vehículos del virus. Cuando hablo de vehículos es cuando nosotros sacamos a nuestros animales a las áreas públicas, ellos están en contacto con un espacio público y bien sea con el pelaje o con el pulpego de las paticas, pueden ingresar el virus a nuestra vivienda. Por eso se aconseja que cuando entremos los animales, les limpiemos muy bien las patas con toallitas húmedas, con agua jabonosa o con geles, digamos, para mascotas, e igualmente les limpiemos muy bien el hocico, digamos, el cuerpo para, digamos, como romper esa barrera. Pero repito, no son transmisores, no son portadores. Es importante que nosotros tengamos esta claridad porque lamentablemente, digamos, por información incompleta, por lo que dices tú, como por mitos que se han venido generando, se han presentado a nivel nacional, a nivel mundial y lamentablemente en Bogotá, digamos, sobre todo al inicio de la pandemia, hubo mucho abandono de nuestras mascotas, digamos, sí, sí mucho abandono y, digamos, y mucho maltrato. Entonces lo que queremos es poder, digamos, aclarar, estamos en la capacidad de dar toda la información que se requiera para que cada uno, digamos, de los propietarios, de los tenedores, tengan tranquilidad frente a la convivencia que deben de tener con sus animales y entonces, como les decía, tenemos toda la disponibilidad para generar, digamos, ese desarrollo de capacidades que requieren el tenedor, el propietario, la familia, para que pueda haber, digamos, una convivencia tranquila con sus animales de compañía. No sé si con eso está bien o si quieres que profundicemos más. Bueno, de pronto ahorita al final, bueno, vamos entonces a comenzar nuestro recorrido histórico donde de nuevo estaremos hablando ya sobre las apuestas del actual gobierno. Luego eso de hacer ese recorrido histórico donde reconocemos que muchas personas han hecho parte y han sido cruciales en determinados momentos para que esta historia vaya cambiando y nos encontramos precisamente con nuestro compañero Juan Pablo Olmos, que es la persona que lidera el área de participación en el instituto, área que hace parte precisamente de nuestra subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento,
Y Juan Pablo, pues adicionalmente a ello, es historiador. Y dentro de sus estudios como historiador, pues trabajó el tema del relacionamiento con los animales y su tesis de grado concretamente tuvo que ver con un capítulo de esa historia. Juan Pablo, bienvenido. Entonces, ¿listo para hacer un recorrido, una línea del tiempo sobre Bogotá y los animales? Inicialmente, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan, que nos ven, directora Adriana, Natalia y todo el equipo que está acá presente. Estamos listos para iniciar, para hacer un recorrido en cómo ha sido esa convivencia, cómo ha sido el desarrollo precisamente del relacionamiento entre animales humanos y no humanos, y cómo ha llegado precisamente al siglo XXI ese animalismo, esa nueva visión, esa nueva construcción de ciudadanía, donde los animales coexisten, cohabitan y convivimos y compartimos el planeta y el espacio con ellos. Así que bueno, estamos listos para empezar. Bueno, entonces les voy a contar que más o menos el asunto va a ser así. Vamos a comenzar con la época precolombina. Vamos a tratar de ser muy rápidos. Luego vamos a entrar a hablar de pues el momento de la conquista. Ustedes ven ahí la línea del tiempo. Luego entonces esa Bogotá colonial, cómo era la relación con los animales durante la colonia en Bogotá. Por supuesto es muy nacional, pero nos vamos a tratar de centrar muy en Bogotá. Cuando ya viene la emancipación, las batallas de independencia, ¿qué pasó? ¿Cambiaron las cosas o no? Luego, durante la Bogotá republicana, que vamos a partir a pedacitos, porque hay diferencias. Una cosa es el siglo XIX, luego de la emancipación, luego el siglo XX y pues ya ahora, este siglo XXI. Entonces, este va a ser el recorrido que vamos a hacer. Y entonces, coméntanos, Juan Pablo, cómo era esa Bogotá precolombina. Por supuesto, aquí hemos tenido a personas maravillosas que nos han contado desde la biología, desde el estudio que hacen de los humedales, cómo era el asunto de la biodiversidad en Bogotá, cómo Bogotá pues era un gran, por decirlo así, humedal, aparte pues con los cerros tutelares, bueno, muchos ecosistemas y pues bueno, había toda una serie de especies. Pero entonces entremos ya al momento antrópico, ya habiendo indígenas, los muiscas en Bogotá, ¿cómo era esa relación de ellos con los animales? Bueno, y este punto es muy importante y por eso nosotros empezamos antes de la llegada de los españoles a América Latina. Y es cuando nosotros hacemos un viaje en el tiempo hacia el año 500 antes de Cristo, incluso hacia el año 1000, nosotros vamos a ver que en América Latina y en Bogotá no existían los grandes mamíferos. No existían las vacas, no existían los toros, las ovejas, las cabras, no existían incluso los gatos. Los gatos domésticos que conocemos actualmente llegaron precisamente luego de la llegada de los españoles o de la llamada colonización. Antes de la llegada de los españoles, nosotros lo que vemos es inicialmente un relacionamiento muy fuerte entre el humano y los animales. Los animales en este momento eran considerados los dioses. Es muy frecuente encontrar en las diferentes culturas de América Latina y Centroamérica el relacionamiento entre águila, reptiles y creación del hombre. Vamos a encontrar la serpiente emplumada en diferentes pictografías, en diferentes escenarios, en diferentes documentos, como los creadores divinos de la humanidad. Entonces se le hace una deidad o se tiene como dioses precisamente figuras antropomórficas, mezclas entre humanos y animales, y sobre todo los animales eran considerados dioses, no eran considerados ni herramientas de trabajo, ni se habían domesticado los animales, excepto el perro. Ya habían algunos vestigios de domesticación del perro precisamente hacia el año 1200, 1500 vemos los primeros vestigios, pero el resto de relacionamiento era para consumo, pero bajo un consumo de cacería, y vamos a encontrar es precisamente especies como curís, conejos, algunas dantas, venados ya existían, esos sí existían acá en América Latina. El jaguar es uno de los precisamente animales que también encontramos, borugos y algunas aves. ¿Esto qué significa? Que la dieta de las personas que habitaban antes de la llegada de los españoles no estaba basada en la carne, como si estaba ocurriendo durante la época medieval 1500 en Europa.
lo que está ocurriendo en América Latina es que teníamos una dieta muy diversa, una dieta basada en cereales, en granos, en vegetales y con una proteína animal que era muy baja, precisamente. Ajá, además, digamos, de una manera sostenible, dada la poca cantidad, digamos, de habitantes que había, una especie más dentro del ecosistema, se podría decir. Entonces, pues, digamos que se puede hablar de sostenibilidad pese, digamos, algunas actividades de cacería, etcétera. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando en la historia, Juan Pablo, y vamos a llegar, pues, a ese momento que precisamente se conmemora, que es, pues, y Llegada de los españoles. la ciudad. Aquí no me está avanzando eh, la presentación, pero entonces llegamos al momento en que nuestra ciudad, luego de otras en Colombia, por supuesto, pues tiene el arribo de los conquistadores, llega Gonzalo Jiménez de Quesada, y cuál es el cambio fundamental que allí se da. Bueno, con la llegada de los españoles hay un cambio que es fundamental tanto en la dieta como en la geografía, en los desplazamientos y en las formas de trabajo. Y es la llegada de los caballos principalmente y la llegada de las vacas. Con los caballos, ¿qué permitía? Permitía transportar largas distancias, transportar carga, también eran utilizados para el combate. Digamos que estos animales ya venían domesticados, las personas que estaban llegando de Europa, América Latina, ya tenían conocimientos sobre los caballos, sobre su manejo. Eran animales que para los indígenas eran nuevos, entonces también de entrada estaba generando un impacto, un cambio visual, y eso le permitió a los españoles de alguna manera tener una ventaja. Ventaja, como les decía, era en el desplazamiento. Ellos no conocían la geografía, se estaban enfrentando precisamente a nuevos ecosistemas, selvas, páramos, a temporadas de mucha lluvia, temporadas de mucha sequía. Eso hacía que los desplazamientos fueran muy complicados. Pero la herramienta, como ellos lo denominaban, una herramienta de trabajo que era el caballo, les permitió esa llegada precisamente a diferentes sectores del país. Una de las preguntas precisamente y de donde surge mi tesis es cómo llegaron las vacas hasta Santa Fe de Bogotá hacia el año 1700 y 1750. Es importante saber, pues el puerto estaba en Cartagena. Según los historiadores se calculaban que eran 220 leguas de distancia entre Cartagena y Santa Fe. Era un trayecto que duraba aproximadamente un mes y medio de recorrido, y sobre todo habían muchas complicaciones geográficas y climáticas que hacía que fuera un viaje muy riesgoso, muy difícil y de un costo muy elevado. La forma por la cual hicieron los españoles, los vecinos y los mestizos para lograr ingresar las cabezas de ganado o las diferentes carnes hasta Santa Fe era teniendo algunas fincas o hatos donde iban parando en el trayecto. Sin embargo, los animales que llegaban a Santa Fe llegaban muy flacos. Aquí habían muchas dificultades también climáticas, lo que no garantizaba una buena alimentación para estos animales, y eso hizo que en Santa Fe el consumo de carne fuera muy bajo. Antes de 1700, precisamente, la dieta entonces continuaba siendo a base de granos, de vegetales, y era una dieta con proteína animal muy baja, y las personas que lograban consumir estos animales eran principalmente, obviamente, los españoles, eran los de más dinero, los que estaban en la punta, pues, de la pirámide y que tenían ese privilegio y esos beneficios. Ajá, y esto pone de manifiesto, Juan Pablo, perdón, pone de manifiesto que entonces ingresaron unas especies o subespecies a Latinoamérica, donde, pues, especies que no hacían parte de estos ecosistemas y que, por supuesto, su producción no las trajeron para protegerlas ni más faltaba, sino pues para su uso. Digamos, eso generó, por supuesto, ruptura de toda una serie de ecosistemas, bosque seco, bosque tropical, en este caso los humedales. Fue cuando comenzó esa primera etapa de urbanización en Bogotá y, por supuesto, un daño en compactación de suelos. El hecho de que hayan traído pues animales de compañía pues generó, además, suponemos que en esa época sería aún menor la responsabilidad de esos habitantes, primeros habitantes de Bogotá, en la tenencia de esos animales, y por supuesto esto generaría un impacto importante en los ecosistemas y ni qué decir en el bienestar de los animales. Debió haber sido una época donde si era normal la esclavitud,
si se dudaba sobre la conciencia o que los indígenas tuvieran alma, pues cómo se concebiría el maltrato animal debió haber sido generalizado, ¿no? Exactamente. Y además los animales permitieron también un cambio que fue muy importante, que es el cambio demográfico. A las personas no tener que hacer los desplazamientos a pie, sino tenerse que subir a un caballo y hacer estos desplazamientos, permitió que mayor población llegara al interior del país. Entonces empezó a haber ese traslado y empezó a acrecentarse precisamente la población en Bogotá. Nosotros hacia 1790 encontramos en Bogotá tan solo 28.000 habitantes, pero hacia 1820 y 1850 esa población ya se había incrementado. Y eso también hizo que se incrementara precisamente el desplazamiento de animales para el consumo. Hubo un momento muy importante y es, inicialmente llegaron los caballos, hacia 1543 está el registro de la llegada de las primeras vacas y de los primeros toros. Se menciona que llegaron al puerto de Cartagena 35 toros y 35 vacas, en documentaciones que se han investigado, y es allí donde empieza precisamente a generarse ya tanto una comercialización como una producción de animales, vacas, en América Latina. Hacia el año 1750 están los registros de las primeras llegadas de los cerdos. Y es allá cuando ya se empieza a incrementar el consumo, contando que hacia 1800 ya se contaban en Santa Fe cerca, o en Nueva Granada cerca de 9.362 cabezas de cerdo. Pero es muy importante mencionar como que el concepto que uno tiene es, hemos comido carne toda la vida, nos hemos alimentado de vaca y de cerdo toda la vida, y esto no es así, y mucho menos en América Latina. Digamos que el consumo de carne ya se viene a democratizar, se viene a pluralizar tan solo hacia el año 1900. Entonces digamos que recién es un consumo muy corto si nosotros vemos toda la línea entera del tiempo. Ok, y bueno, ya estás precisamente pisando el siguiente periodo, que es la Bogotá republicana, donde luego de las batallas de independencia y toda esa etapa extensa de colonización y, digamos, uno supone que, no sé, en la época de la regeneración, a finales del siglo XIX, debió haberse incrementado la cacería, bueno, muchos fenómenos. También existían corridas de toros, digamos, fue la época donde comenzaron, digamos, a fortalecerse, aunque más ocurre en el siglo XX, pero digamos eso, el siglo XIX no sería una gran diferencia con lo que estás planteando ahorita, salvo un crecimiento poblacional. Pero, y recordemos que estamos haciendo este recorrido histórico porque Bogotá está de cumpleaños y estamos queriendo decir Bogotá resiste, como así lo dice la alcaldía. Y esto ha sido, ¿no?, un pasar por guerras, por momentos difíciles, y los animales, la vida para los animales seguía siendo igual. Aquí hubo digamos, una emancipación, pero pues los animales obviamente todavía no eran sujetos de consideración moral. Estamos viendo en la imagen ya el siglo XX, por ejemplo, el tranvía de mulas, estamos viendo una foto muy antigua, bueno, ni tanto, si lo pensamos bien, de una plaza de toros que se hacía afuera de la catedral bueno, no es catedral, no, de la iglesia de Lourdes, exacto, y es, digamos, entonces una época donde se normaliza un poco cierto trato con los animales. Y también estamos viendo los vehículos de tracción animal que estuvieron durante todo el siglo XX y que hasta hace un tiempo, y ahorita hablaremos de eso, pues estuvieron presentes. Muy brevemente, ¿qué caracterizaría esa relación en esa Bogotá republicana con los animales? Se pueden decir que habían 6 formas de relacionamiento con los animales. Una, algunos animales eran utilizados como animales de compañía, ya habían llegado los gatos, ya habían llegado los perros, algunas aves, pero ya también el mestizo, ese indígena que ya se había mezclado con el español, o hasta el indígena, ya sabían también manejar los caballos. Entonces ellos ya tenían la posibilidad de tener caballos propios y de saberlos manejar. Y eso es muy importante precisamente para el periodo de la independencia. Incluso se dice que una de las batallas de Simón Bolívar en el pantano de Vargas la logra ganar gracias a 5 caballos. Amarran cuerdas de cola a cola y van tumbando a los españoles que desconocían la geografía, desconocían las condiciones climáticas, pero utilizaron fue la habilidad de los caballos aún siendo minoría.
Entonces, digamos que los caballos eran utilizados, primero como compañía, pero segundo también como elementos de guerra. Ellos fueron utilizados también durante toda la época de la independencia y las diferentes batallas que se dieron. Fueron utilizados los caballos y seguramente que muchos caballos fueron víctimas de estos sucesos, pero también fueron los que permitieron de alguna manera la libertad o la independencia que se da posteriormente hacia 1820. Entonces el segundo relacionamiento es como elementos o compañeros de trabajo. Un tercer relacionamiento era para el vestimenta o muebles, para el cuero. Antes de la llegada de las vacas, caballos y cerdos, digamos que no habían grandes superficies de cuero con las cuales hacer prendas, muebles, diferentes accesorios que ya estaban siendo utilizados por los republicanos, por los españoles y también por los indígenas. Entonces digamos que ya se estaba empezando a aprovechar la piel. En esta época no existía la electricidad. La grasa que tenía, que se sacaba de los animales, también era muy importante para poder hacer las velas, hacer el cebo, y eso permitió iluminar gran parte de la época el periodo que se crea entre hasta la llegada casi a la luz 1900. Animales de carga para poder hacer los desplazamientos, para poder llegar hasta los centros del país con diferentes estructuras, infraestructuras, mobiliario para poder hacer lo que ahora es el desarrollo de Bogotá. Y transporte a personas que precisamente estaban andando sobre los animales para presentarse y ubicarse en el centro del país. Así que bueno, hacia 1900 ya lo que encontramos es una ciudad que ya convive con animales, donde ya hay perros, gatos, vacas, cerdos, aves, y que ya empieza a generar un nuevo relacionamiento con las demás formas y especies de vida. Ajá, bueno, entonces vamos a llegar a un momento de ruptura y es cuando ya a más o menos finales del siglo XX, recordemos que en los años 60 surge en Bogotá la Asociación Defensora de Animales, por la cual pasaron muchas de las personas que hoy día hacen activismo por los animales, y vamos a hablar con alguien que perteneció a la ADA, como se conoce, y también vamos a hablar con otra persona, bueno, ya les contaré bien, pero entonces vamos a llegar a un momento de ruptura y es cuando la sociedad civil comienza a movilizarse por los animales. En un momento muy pocas personas, pero pues ese movimiento, digamos, fue creciendo y quiero preguntarle a la directora, ahorita vamos a volver con la directora, por supuesto, ampliamente, pero en algunos momentos quiero preguntarle, hasta este momento histórico, ¿qué conclusión podríamos sacar? Hoy con lo que nos ha comentado Juan Pablo, es que los animales en sus diferentes especies pues han acompañado, digamos, todo el proceso de transicional, digamos, desde, por decir, el descubrimiento, la colonia, la conquista, la parte republicana. Cada una de estas especies ha tenido, digamos, o ha jugado un rol muy importante en el desarrollo, digamos, de la población, en el desarrollo de la capital, pero también hemos visto cómo a lo largo de estos años esa convivencia o digamos los roles que tenían las diferentes especies se han venido modificando, podríamos decir, producto de la evolución o producto del desarrollo económico, social, ambiental, pero yo diría que fundamentalmente cultural. Gracias, Natalia. Bueno, y entonces les contamos que hicimos unos videos con algunas personas que han sido de aquellas pioneras en esta lucha por los animales. Pero las personas tienen mucho que contarnos. Y por el tiempo, por supuesto, de este espacio, decidimos extraer una parte de estas intervenciones, pero vamos a estarlas colgando en unos links que luego les vamos a estar poniendo en esta transmisión para que ustedes conozcan lo que comentan algunas de ellas. Vamos a estar hoy con Constanza Moreno, que ella, digamos, es una de las pioneras en este tema, y también con Felipe, me perdonarán ustedes, no recuerdo el apellido, pero Felipe fue el esposo de Marcela del Pilar Ramírez, que fue una activista que tristemente ya no nos acompaña, ella murió hace algunos años, pero también fue una de esas pioneras, de esas personas que en tiempos donde no estábamos muchos por ahí, pues ya estaban empujando la puerta, ya estaban generando gestión y toda una serie de acciones
para generar conciencia en Bogotá y trabajando directamente por los animales en épocas donde al Estado no le importaban aún los animales, todavía no hacía ni políticas ni tenía mayor institucionalidad al respecto. Entonces vamos a ver este abstract donde tanto Constanza como Felipe, digamos, rememorando y aprovechamos para hacerle un homenaje a Marcela de Pilar Ramírez, pues bueno, nos cuentan cómo era esa Bogotá de los 80s, 70s, 90s respecto al trato con los animales. Y continuamos con una de las compañeras animalistas que desde hace mucho tiempo, desde los años 80, cuando en realidad eran muy pocas las personas que le apuntaban a trabajar por los animales, ya estaba haciendo gestión, ya estaba haciendo trabajo. Constanza, bienvenida. ¿Cómo era esa época? Digamos, cuéntanos un poco qué pasaba en Bogotá en épocas en que tú ya estabas haciendo activismo. Bueno, yo ingresé a la única prácticamente autoridad de protección animal que existía, que era la Asociación Defensora de Animales, porque desde pequeñas pues habíamos tenido relación con una de las fundadoras. Entonces yo recuerdo que siendo pequeñas nos llevaban a poner moñitos en unos regalos que ella entregaba a los carreteros en un programa que se llamaba El Desfile del Animal Humilde. Entonces premiaba, ella con sus recursos, premiaba a los carreteros que mejor tenían a los caballitos. Entonces, desde ese entonces yo me propuse, yo dije, bueno, cuando yo trabaje, voy a dedicar parte de mis ingresos y mi sueldo al cuidado y ayudar a los animales. Entonces, en este entonces era pues caótico todo lo que tenía que ver con animales, cantidad de perros deambulando por las calles, en todos los barrios, estaban las carretas, las carretas de los vehículos de tracción animal, llevaban a pues animales silvestres, animales heridos, animales baleados, bueno, terrible. Yo empecé como voluntaria, también estuve en junta directiva, fui presidenta de animales. La cosa es que, pues con el tiempo vieron la necesidad de instalar o crear un consultorio y en efecto hicieron un consultorio veterinario donde llegaban, pues más que todo dirigido hacia el animal pobre. Entonces eso parecía un hospital de guerra porque allí llegaban los animales atropellados, los animales enfermos, los animales, pues los caballitos que estaban, pues eran explotados por los carreteros. Y una importante es que ADA formó no solamente personas sensibles hacia el animal que sufre, sino cambió nuestra relación con los animales. Felipe nos va a contar desde esa perspectiva insisto, ser coequipero con Pilar Ramírez, pues bueno, cómo eran esos años en Bogotá donde los gobiernos poco se interesaban por los animales y al contrario, veían a muchos animales como focos de infecciones y el tratamiento era terrible. Felipe, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Natalia, y pues gracias por este homenaje a Marcela, si se puede llamar así. Es sin duda una gran líder, una lideresa en el tema de la defensa de los animales, como persona, como ser humano, dado a los demás, como se dice, y se quitaba el bocado de la boca para darle a los demás mucho más de lo que ya podía hacerlo. Y fui testigo porque la acompañé de esa pasión por los animales que estaba desde muy pequeña, y en ese esfuerzo yo simplemente era como una especie de cómplice de muchas de sus misiones, por decirlo así, de su propósito de vida. Y recuerdo pues con mucho amor, recuerdo el episodio, por ejemplo, del centro de zoonosis. Ella me contó, cuando éramos novios, que trabajando como instructora de aeróbicos en un centro deportivo por la Boyacá con 80, había un perro de la calle que ella cuidaba, era un poquito bravo y le ladraba a todo el mundo, era supuestamente el perro de la cuadra, pero con ella era muy especial sobre todo,
y ella la acompañaba hasta el paradero de los buses, y un día desapareció el perro, y ella le preguntó a los vecinos qué pasó con el perro. Se fue hasta el centro de Sonosis porque le dijeron que se lo habían llevado en la perrera, y en ese proceso, pues, lo que pasó fue que ella se enteró de todo lo que en alguna época se llamaba como el centro de concentración nazi para perros, que era Sonosis. Y en esa idea se llevó un dolor muy fuerte porque pudo rescatar ese perrito, pero se llevó el dolor de muchos perros que morían y eran electrocutados. Y de ahí surgió la idea de hacer un video, de meternos allá al centro de Sonosis, y eso salió en denuncias públicas gracias a ella. Digamos, me motivó, yo estaba terminando mi carrera como periodista, y recuerdo otro episodio fue en el momento en que en el Consejo de Bogotá se llevó a cabo la prohibición del uso de animales en los circos. Ella se metió a una jaula y, y salió inclusive en muchos medios de televisión, se volvió la tigresa en ese momento y se logró aprobar la prohibición del uso de animales en los circos en ese momento, y ella jugó un papel fundamental, era muy líder. Yo creo que si ella estuviera viva seguramente sería concejala o senadora, pues estaría en un cargo público muy importante porque era muy líder, muy comprometida, pero sobre todo una persona muy íntegra, muy correcta y muy con sentido de la justicia. Bueno, veíamos allí a a una de esas personas y al coequipero de una de esas personas, y eso nos hablaban de cómo en algún momento el método de control de población en Bogotá era mojar a los animales en el anterior zoonosis y electrocutarlos, o todo el tema con los caballitos, con las carrozas. Si ustedes quieren ver las entrevistas completas, las vamos a estar compartiendo en el YouTube del instituto y vamos a estar compartiendo, por supuesto, por aquí los links. Y bueno, como las ciudades evolucionan, efectivamente ese reclamo público lo que hizo es que se multiplicara y llegó una siguiente oleada animalista, sin decir que estas animalistas frenaran su trabajo. Ellas siguieron, como tantos otros, y entonces fueron llegando muchísimas más personas y comenzaron a masificarse, digamos, las manifestaciones, por supuesto, otros mecanismos como cartas, el lobby digamos, los candidatos, y eso fue generando un caldo de cultivo para un cambio en ese sentido. Y hubo esa siguiente oleada de animalistas donde debo resaltar que hay muchos que en este momento trabajan en diferentes instancias por los animales. En el Consejo, de hecho, hay personas ya en curules que han trabajado por los animales y que vienen, digamos, de todo ese periodo, esa segunda oleada, por decirlo así, o tercera, personas que trabajan también en el Congreso, personas que están hoy día en alcaldías locales en Bogotá o en otras entidades territoriales, digamos, personas que comenzaron a hacer incidencia, hoy la hacen un poco más directa desde los mismos gobiernos o en algunas instancias, y se sigue construyendo un país y en este caso un distrito muchísimo más consciente. Este momento, que es muy importante, y es cuando aquí decimos, pues nuestra alcaldesa Claudia López ha sido muy clara en siempre decir que trabajamos sobre lo construido. Por fortuna, en esta Bogotá, gobierno de Claudia López, heredamos toda una serie de apuestas muy importantes de los dos gobiernos pasados que decidieron comenzar a trabajar por los animales. El gobierno de Gustavo Petro, que generó una política pública y todos unos primeros abordajes estatales, y un siguiente gobierno que creó el Instituto de Protección Animal. Por eso no queremos dejar de reconocer. Uno a veces cuando está en el gobierno como que a veces puede como dejar de reconocer lo que hacen los otros y no nos gusta eso. Nos gusta también pues reconocer a aquellos que por supuesto han estado sembrando y pues todos hacemos parte de ese trabajo de sembrar, y resulta que esta presentación no me está volviendo a andar, pero les voy entonces a mostrar esta parte y vamos a tener también dos entrevistas con dos personas con cuatro personas de los gobiernos anteriores que nos van a contar cuáles fueron las apuestas de ellos y que por supuesto, insisto, debemos reconocer. Vamos con dos personas de la Bogotá humana y dos personas de la Bogotá mejor para todos, que nos van a contar un poco de qué hicieron, y si ustedes quieren ver los videos completos, pues también en los links que les vamos a dejar después. Vamos con la Bogotá humana.
donde por fin comenzó a haber en Bogotá Estado para los animales, porque hubo no solamente voluntad política, sino también resolución. Y estamos precisamente con quien diría yo, el principal doliente, o como dice nuestra compañera del área de educación queriente, del tema de los animales durante aquel periodo conocido como la Bogotá humana. Es Jorge Rojas. Jorge, bienvenido, qué alegría tenerte por acá. Muchas gracias, Natalia. Me alegra mucho este reencuentro y esta causa que nos identifica, nos compromete y en la cual seguimos. Ajá, bueno, y entonces estamos recordando esa historia de Bogotá y llegamos a este momento. Aquí voy a volver a compartir pantalla, donde nada más y nada menos surge la primera política y vigente además de protección y bienestar animal de Bogotá. Y quiero preguntarte precisamente, bueno, primero, ¿por qué en ese momento cuando el tema poco sonaba, los políticos no le ponían atención, pues esa Bogotá humana decidió apostarle a hablar y a trabajar por los animales? Pues mira, Natalia, no se concibe un concepto de Bogotá humana, de territorio humano o de humanidad, si no es en relación con los animales y con relación a los animales. Se concibió desde la igualdad social, desde la transparencia, desde la adaptación al cambio climático, tenía algo específico que es la protección animal. En el plan de desarrollo está más o menos esbozado el tema de la protección animal, de la defensa de los animales, pero las circunstancias coyunturales nos llevaron a actuar como una especie de acción de frente y de choque, y era acabar con las benditas corridas de toros, que es como lo más lacerante que tiene una ciudad como Bogotá, que ocurra un espectáculo público con esas características, pero también otras formas de maltrato animal que tienen que ver con la pelea de gallos, etcétera. No era fácil, porque como tú bien dices, es un cambio en el chip, en la cultura. Y empezamos a generar una nueva política de protección animal. Nos faltó, pero lo logramos. Sacamos estos animales de tracción animal de las calles. Y tú no sabes, Natalia, lo que para mí significa eso, porque ahora que estoy en Santa Marta apoyando el gobierno de Caicedo, todavía en las calles de Santa Marta circulan lo que en Bogotá se llaman zorras. Creo que el gran salto fue ese, el gran salto fue la gran pelea que nos dimos para que no hubiese corridas de toros durante el gobierno de Bogotá humano. Y desde la Secretaría de Integración Social empezamos a trabajar habitante de calle y su relación con los animales. Son seres humanos, tienen derechos, pero tienen además la única relación de afecto que puede tener un habitante de calle y que merece todo el respeto de la sociedad y del Estado, es la relación con los animales. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser, pero es esa relación. Pues bueno, correspondió a esa voluntad política, por supuesto, del alcalde Gustavo Petro en ese momento y, por supuesto, de la mano de una secretaria que lo asumió con todo el compromiso, pues porque es sensible, por supuesto, al tema de los animales, es ambientalista, es una persona pues, de la causa. Y estamos con precisamente Susana Muhammad, que en este momento además es concejal de la ciudad. Susana, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Natalia, por la invitación. Es un gusto estar haciendo esta remembranza de la historia del bienestar animal en Bogotá. ¿Cómo fue ese asunto de por fin Bogotá comenzar a tener este tesoro, que es esa política de protección y bienestar animal 2014-2038 que aquí estamos viendo en imagen? Los activistas de animalistas buscaron en las campañas quién firmaba un pacto con unos puntos muy concretos, muy claros para la defensa animal en la ciudad, y creo que nuestra campaña fue la única que firmó ese pacto, y desde ahí fue un compromiso ineludible. O sea, yo que estuve toda la campaña, digamos, no cumplir con esto era para nosotros trágico, porque era una promesa de campaña, era un tema que estuviera muy arraigado en la política,
ni era definitivo para un candidato apoyar o no apoyar a los animales, pero creo que a partir de este proceso se volvió algo muy significativo y creo que los animalistas han logrado algo hoy, y es que no hay candidato, por lo menos en Bogotá, a la alcaldía o al consejo, que no asuma de frente un compromiso con los animales. Eso es terrible para un político en la ciudad de Bogotá. Así casi en una década han cambiado las cosas. Nosotros lo que hicimos fue abrir un espacio para que los animalistas y las diferentes asociaciones que habían hecho este trabajo voluntario de cuidadores, maravilloso por toda la ciudad, nos compartieran sus experiencias, tanto de lo que funcionaba como lo que no funcionaba, y cómo las instituciones en su ceguera habían a veces hecho unas políticas que iban en contra del bienestar animal, del trato de los animales desde el gobierno. Era una visión salubrista, era una visión de la salud pública, de las enfermedades de transmisión animal, pero no había una pregunta por el bienestar del animal en sí, no se reconocía como un ser sintiente en la política pública, no había política pública, y así fue como en un proceso de concertación llegamos a esta política pública de protección y bienestar animal, que 7 años después realmente uno ve que sí se ha cumplido, que los gobiernos por esa presión política de los animalistas han seguido cumpliendo y que se convirtió en una ruta general de ese compromiso. Con Guillermo Alfonso Jaramillo, que era el secretario de Salud, trabajamos muy fuertemente precisamente en cambiar las prácticas de zoonosis, por ejemplo, porque zoonosis era un lugar en donde todas estas mascotas, todos estos animalitos abandonados eran llevados para sacrificio, pero los animalistas nos decían, no se evalúa el animal, no hay otra opción sino el sacrificio, y empezamos a montar los sistemas de adopción pública, tanto así que esas campañas comunicativas llegaron como al segundo año, hubo un momento en que ya no habían animales en zoonosis, había más demanda de adopción que oferta, digamos. Y también empezamos a hacer el tema que ya venía desde antes, pero desde la esterilización en función del bienestar del animal, no la esterilización simplemente como tratando un problema de que no se nos inunden las calles de gaticos y de perritos callejeros. Tienes el micrófono apagado, Natalia. Otra vez me fui sin audio. Entonces, ese era un abstract de los abordajes, por supuesto, hasta ahora una primera parte, cuando nos cuentan Jorge Rojas y Susana Muhammad de ese abordaje que ellos hicieron desde la Bogotá humana por los animales. Unas primeras apuestas de muy, muy alto calado, muy importantes, y por supuesto esa política pública que dejó, digamos, para poder trazar toda una serie de elementos posteriores. Y como la historia sigue y los diferentes actores, independientemente de la orientación política, porque recordemos, aquí hay 3 gobiernos de orientaciones políticas diferentes y los 3 han contribuido de maneras diferentes, seguramente todos con falencias, todos con, digamos, aciertos, pero hay que reconocer la historia y en eso nos encontramos hoy a propósito del cumpleaños de Bogotá. Vamos a escuchar a 2 personas que hicieron parte del gobierno anterior, el denominado Bogotá Mejor para Todos, de Enrique Peñalosa. Ellos también en este abstract nos cuentan algunas de esas apuestas que realizaron en aquel periodo. Conociendo más de aquellas importantes apuestas que se dieron durante el gobierno de la Bogotá Mejor para Todos, que estuvo encargada de crear, digamos, como tal la entidad y de fundar, y pues durante uno de sus periodos, digamos, fue la directora de pues nada más y nada menos que de ese Instituto Distrital de Protección Animal único en Latinoamérica. Estamos con Clara Sandoval, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Natalia, un gusto poderlos acompañar, un saludo para Juan Pablo, para todos, y bueno, contenta de poder ser parte un poquito de esa historia tan linda que tiene Bogotá en el cuidado de sus animales. Hablemos entonces del instituto que pues hoy día pues algunas personas nos encontramos trabajando en él, pero que encontramos luego de un trabajo de construcción que por supuesto ustedes hicieron, e insisto, siguiendo esa filosofía de nuestra alcaldesa Claudia López de construir sobre lo construido. Entonces encontramos un instituto que tiene, digamos, toda una serie de
enfoques, una estructura, y pues bueno, fue creado por ustedes. Entonces, para que nos cuentes, Clara, cómo fue en su momento esa apuesta de crear un instituto con un presupuesto, con personal para los animales en Bogotá. Bueno, pues fue, digamos que algo muy significativo dentro de esta historia, porque llega el alcalde Enrique Peñalosa y dice, bueno, se necesita hacer, pues, trabajar por los animales en la ciudad, pero cuando empezamos a mirar qué había para poder trabajar por los animales en la ciudad, pues nos damos cuenta que no hay una institucionalidad. Es decir, no hay una entidad que tenga en su corazón y dentro de su misionalidad el cuidado de los animales. Secretaría de Salud, un poquito por los lados, porque tienen el tema de zoonosis, pero zoonosis es una misionalidad de cuidar a los humanos de las enfermedades que les puedan transmitir los animales, y por ese lado se empezaron a ver unos avances en los gobiernos anteriores, donde empezó la adopción, poder destinar esos recursos para los animales. Y en la Secretaría de Ambiente había un tema que era el de la fauna silvestre, y unos pocos pasos también como queriendo tocar el tema, pero sin que tampoco estuviera dentro de su misionalidad. Entonces se crea o se busca crear el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el primero en el país, en Latinoamérica y casi que en el mundo. Vamos al Consejo de Bogotá, se plasma dentro del plan de desarrollo, y se le dan 6 meses al alcalde como unas facultades extraordinarias para poder crear la entidad. En los 6 meses lo que nos dedicamos es a mirar, bueno, ¿y cómo hacemos una entidad de estas? Y sobre todo cuando uno no tiene de dónde inspirarse y decir, bueno, de esta era muy difícil. Una de nuestras grandes bases fue la política pública de protección y bienestar animal, que había sido creada con la ayuda de muchas personas, de un movimiento animalista que es muy activo en la ciudad de Bogotá, y además con el gobierno, en el gobierno pasado. Era suficiente logro haberlo creado, pero no era suficiente para los animales, porque los animales requerían una ayuda inmediata, y la cultura ciudadana tenía que empezar a cambiar desde ya, y la participación ciudadana era urgente. Entonces, lo que se hizo fue empezar a integrar todos los programas. El puro final, entonces yo tengo que estar igual. Pero entonces yo ayer estaba con estos institucionales, y entonces llegó la Bogotá Mejor para Todos, y vamos a hablar de qué sucedió durante la Bogotá Mejor para Todos, donde debo anotar que comenzó a haber un presupuesto realmente significativo para los animales. Ahorita en este gobierno, digamos, por supuesto, también se le siguió apostando a un presupuesto muy importante, y ahorita estaremos hablando de él, pero ese primer presupuesto importante llegó con la Bogotá Mejor para Todos. Y para que nos cuenten todos estos detalles, pues tenemos invitados también del gobierno de Enrique Peñalosa, y quiero contarles que estamos en este momento con Antonio Hernández, que para mí, al igual que como les había comentado con Jorge Rojas, es el doliente o el queriente de este tema, y fue la persona que se encargó desde la campaña y durante todo el transcurso del gobierno para que los animales fueran, digamos, tenidos en cuenta, y bueno, se dieran toda una serie de abordajes que ahora nos va a contar. Antonio Hernández ejerció como director del IDEPAC durante todo el gobierno de Peñalosa, pero pues bueno, con una transversalidad enorme en muchos temas, y por supuesto uno de ellos, el de los animales. Antonio, bienvenido, qué alegría tenerte por acá. ¿Qué tal? Un saludo, Natalia, un saludo a quienes nos están viendo, y en especial a esa gente que sabe que los animales son parte fundamental de la vida humana, y que el respeto, la dignidad, obviamente hacen parte también de la gran apuesta que ha hecho Bogotá en los últimos años hacia ellos. Ajá, y al igual que les comentaba con Jorge Rojas, pues Antonio es un militante también de la causa, y es alguien que también desde su vida personal y por supuesto profesional, pues le ha apostado a este tema. Entonces, pues Antonio, cuéntanos cuál es ese valor agregado, qué fue, digamos, en ese momento histórico de Bogotá, cuáles fueron esas apuestas principales para seguir contribuyendo con esa Bogotá que trabaja también por ello. Perfecto, sí, nosotros en lo que tiene que ver con la participación ciudadana,
En general montamos unos esquemas con 3 grandes ejes que se aplicaron también al tema animalista. Lo primero, obviamente, pues es una gran sombrilla que es la participación ciudadana, y era una muy buena apuesta porque si los temas son temas solamente de entidades o de administraciones, pues no logran lo más importante, y es que sean apropiados por las personas. En Bogotá había ya un ejercicio muy fuerte de las organizaciones sociales, y lo que quisimos fue visibilizarlo y trabajar en equipo. Y dentro de esos 3 ejes que he mencionado, lo primero entonces en lo que nos enfocamos tuvo que ver con los temas de formación. Nosotros preparamos desde el Instituto de Participación durante la administración anterior toda una serie de componentes para darle a la ciudadanía justamente herramientas que los fortalecieran mucho. Y en eso, uno de esos componentes fue el trabajo para la prevención y la protección, digamos, la prevención de la violencia y la protección animal en Bogotá. Y creo que eso es muy importante porque toda esa rama tiene que ver justamente con irle dando cada vez más instrumentos a la ciudadanía para que protejamos a los animales, para que entendamos y comprendamos que una sociedad no puede desarrollarse si se basa en el maltrato, en la indignidad, en el irrespeto a los animales, y ahí tuvimos unos resultados maravillosos en procesos de formación a lo largo y ancho de la ciudad. Lo segundo fue visibilizar esas organizaciones. Yo creo que es importante que la gente sepa, en Bogotá en ese momento había más de 100 organizaciones trabajando temas animalistas, y qué importante que era mostrarlos, porque, insisto, a veces pensamos que las cosas solo las hacen las administraciones, o que lo que pasa en otras ciudades, en otros lugares del mundo es importante, y no vemos lo que está pasando acá. Y en Bogotá hay unos esfuerzos impresionantes, ustedes han sido ejemplo en eso, de cómo desde la sociedad civil se puede trabajar fundamentalmente para eso. Y lo tercero, efectivamente, fortalecer entonces esas iniciativas. Hubo recursos desde la participación para que con convocatorias públicas las organizaciones que tuvieran trabajo en protección y bienestar animal recibieran en esos recursos una forma de fortalecer lo que estaban haciendo, y a la vez hicimos algunas experiencias muy bonitas como Bogotá Capital Animal, como el apoyo a las instancias, los consejos locales, el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, en una alianza que nos permitía trabajar lo institucional con la sociedad civil y lo local con lo distrital, con unos resultados muy bonitos y muy interesantes en participación ciudadana. Ajá. Antonio, cuéntanos un poco de qué se trató Bogotá Capital Animal. Esto fue algo muy lindo porque fue algo que yo conocí estando en Madrid, y me enamoré de esa propuesta, y lo hablé en su momento con el alcalde Enrique Peñavera, y me dijo, traigamos esta plataforma a Bogotá. Y de lo que se trata justamente es de varios días en varios lugares de una ciudad por distintas organizaciones y distintas entidades, acciones en favor del respeto y de la protección animal. Esto tenía desde charlas de tipo académico, de nivel técnico, hasta una exposición maravillosa que trajimos de Goya, que ponía esta discusión histórica en el tapete en Bogotá también sobre si Goya fue taurino o antitaurino al final. Exposiciones también maravillosas que nos hacen reflexionar justamente en el espacio público sobre nuestra relación con los animales, graffiti, arte urbano y una gran premiación que hicimos también. Entonces fue algo muy lindo porque además no se había hecho en Sudamérica, esto se había hecho en Madrid, se había hecho en Valencia, algo muy pequeñito en su momento se hizo en México, y Bogotá estuvo también a la vanguardia en esto, y nos sentimos orgullosos de haber traído a Bogotá, Bogotá Capital Animal, y fueron más de 100 actividades de los colectivos, de las entidades, de la academia, de las organizaciones, del IDEPIBA, cosas muy, muy chéveres que nos hicieron sentir muy, muy contentos, y pusimos a Bogotá a pensar cómo ser capital animal. Allí veíamos entonces cómo los dos anteriores gobiernos que apostaron al trabajo institucional por los animales, y por supuesto el gobierno de Claudia López siguió esa línea buscando mejorar toda una serie de procesos, por supuesto con un equipo nuevo. Y bueno, llegamos a este momento histórico. Directora Adriana Estrada, le damos la bienvenida a nuestro compañero subdirector de pues un área tan importante, quizás la más importante del instituto, que es la subdirección de atención a la fauna, nuestro compañero Alexander Estepa. Continuamos, por supuesto, aquí con Juan Pablo. Y bueno, entonces llegamos al momento del contrato social y ambiental del gobierno de Claudia López. Y luego de ver eso, ese recorrido de ires y venires, de desatención a los animales, de comenzar una nueva atención hacia ellos, pues estamos aquí con ustedes para que contemos un poco sobre las apuestas. Directora, pues si bien usted
pues acaba de posesionarse la semana pasada, ya se está empapando de todo, igual ya venía, entendemos, pues empapándose mucho de lo que hace el instituto, pero entonces sería importante que nos cuente qué ha encontrado y digamos qué ajustes se necesitan, cómo encuentra usted en qué aspectos debemos mejorar, no sin antes, perdón, hacer la claridad que, bueno, hoy teníamos programado este Facebook Live para contar la historia de Bogotá y los animales en función del cumpleaños de Bogotá, pero vamos a tener espacios con la comunidad, ¿no? Con los animalistas y vamos a estar llamando, donde por supuesto vamos a profundizar más y va a haber un diálogo con la directora. Pero, directora, adelante. Yo quisiera, como para cerrar el capítulo anterior, sacar una o dos conclusiones que me parecen muy importantes, y es, digamos, el estado del arte de hoy, digamos, es el producto de un trabajo conjunto, mancomunado entre el sector público, las organizaciones, el gremio en general y el sector público. Es decir, eso es fundamental, esa corresponsabilidad y ese trabajar, repito nuevamente, de la mano, pues, logramos, digamos, cosas importantes como la que estamos, digamos, festejando hoy con el instituto. Entonces, eso es fundamental y no podemos decaer. Sí, ahí seguramente cuando nos sentemos en mesas, pues habrá diferentes posiciones, pero como también yo digo, uno construye con esas personas que piensan diferente, porque si una política pública, queremos que una política pública sea fuerte, sea robusta, tiene que estar construida con las diferencias, porque con esas diferencias es que yo recojo las diferentes problemáticas y necesidades. Entonces, como para cerrar, simplemente decir que esto que ustedes acaban de, digamos, de contarnos de las administraciones anteriores y de todo este recuento histórico, es un trabajo mancomunado, donde cada vez, que hay que reconocer que cada vez más el gobierno, digamos, ha fortalecido su proceso de gobernanza, también ha fortalecido su proceso de gobernabilidad, pero fundamentalmente el de gobernanza hacia los diferentes sectores sociales, cada vez también, digamos, acogiendo más sus políticas, acogiendo más sus lineamientos, sus necesidades, sus propuestas, y entonces con esa construcción, pues legitimando todas estas necesidades que hemos manifestado. Ya, digamos, para ir puntualmente a la pregunta que me hacías, igualmente comentar que pues estamos en 5 programas de este plan de desarrollo con 8 metas bastante importantes. Las voy a mencionar de forma general para que ahorita Alexander nos profundice. Tenemos todo lo que es el fortalecimiento del Escuadrón Anticrueldad, el GELMA. Tenemos también todo lo que es una atención integral veterinaria para perros y gatos. Todo un proceso de esterilizaciones, alrededor de 356.000 estaciones para animales de compañía, digamos, unos procesos, digamos, intermedios, por decirlo así, para la casa ecológica de animales domésticos, y fundamentalmente detrás de eso, esa es la parte misional, la parte que, digamos, el ciudadano ve. Pero también lo que queremos, digamos, a partir de, digamos, de estos momentos hacia adelante, es poder fortalecer mucho la parte interna del instituto. En la medida que el instituto se fortalezca desde su función pública, digamos, desde que todo lo que genere, toda la gestión del instituto se debe de transmitir en un valor para el ciudadano. Si nosotros debemos toda nuestra gestión interna, todo lo que hacemos nosotros debe estar orientado a cómo eso se traduce en un valor para el ciudadano. Y entonces en este caso es un valor para el ser sintiente, animal, y para la población humana. Entonces, digamos, tenemos como esas dos, como digo yo, como una ventanilla hacia adentro y una ventanilla hacia afuera. Hacia afuera, entonces, repito, fortalecer mucho la parte misional del instituto, con todas sus políticas de protección, de bienestar, con lo que hemos visto del centro de cuidado animal, de las urgencias veterinarias, de todo lo que son las brigadas médicas en tiempos de pandemia, pero también fundamentalmente este espacio en el que estamos. Para mí este espacio de acercamiento con los diferentes actores sociales es fundamental, porque si nosotros realmente queremos llevar a cabo ese proceso o fortalecer las urgencias veterinarias o las brigadas, disminuir digamos, el maltrato, fortalecer la protección, fortalecer el bienestar, eso lo hacemos es
con estos tenedores, con los activistas, con los animalistas, con las personas del gremio, digamos, que en parte nos acompañan hoy. Entonces es fundamental y ustedes van a encontrar en mí una aliada, digamos, importante y permanente para estos espacios. En la medida que nosotros fortalezcamos estos espacios, repito, de trabajo conjunto, donde seguramente que vamos a pensar diferente, pero vamos a llegar a unos acuerdos muy importantes. Este trabajo conjunto va a permitir que la misionalidad del instituto cada vez sea mejor. Muchas gracias, Natalia, perdón. Gracias. Bueno, pues, Alex, tú has estado en un recorrido, ¿no? Ya como pues, buen veterinario que eres, has estado precisamente en ese recorrido que veíamos institucional de los últimos gobiernos y ahora tienes a cargo pues esta importante subdirección. De pronto si nos pudieras dar también como un abstract de lo último que ha pasado y en el momento importante que nos encontramos con las apuestas tan importantes que se están desarrollando desde la subdirección de la COP. Bueno, muy buenas noches ya a estas horas para las personas que... Un saludo a nuestra directora, doctora Adriana Estrada, bienvenida. Realmente es un orgullo ser parte de este equipo de trabajo, es un orgullo realmente seguirle sirviendo a esta ciudad. Para quienes me conocen, saben que yo estoy vinculado en estos asuntos animales, si bien no como activista ni como miembro de ninguna organización, siempre he servido a esta ciudad y a estos animales desde aproximadamente hace ya 14 años, cuando inicié este trasegar. Ahí quiero hacer un paréntesis si olvidamos de una u otra manera algo que quizás no es tan significativo, pero sé que de una u otra manera empezó a marcar como ese hito, y la doctora Adriana Estrada también él lo sabe, porque de una u otra manera ella fue esa artífice desde el año 2011 cuando se inició una construcción de política distrital de salud ambiental. Cuando uno entra a revisar esta política distrital de salud ambiental se va a encontrar con que allí dejamos plasmados dos ejes temáticos que en ese momento no tuvieron mucho eco, pero que empezaron de una u otra manera a trazar esa hoja de ruta, digamos, que se fueron siguiendo posteriormente con la formulación de otros instrumentos de gestión y que desencadenó obviamente en una política distrital de protección y bienestar animal. Dos ejes temáticos, uno que estaba encaminado a fortalecer todo el tema de la tenencia responsable de animales y el bienestar animal, allí lo decía de forma explícita, y uno bien bonito, bien particular, que en su momento pues no tuvo mucho eco porque infortunadamente para esa época no existía la ley 1774, estaba la ley 84, pero que tenía que ver con todo el tema de fortalecimiento de las autoridades políticas, visto en ese momento en gran parte para solucionar aquellos problemas de convivencia que igual hoy día se siguen presentando justamente producto de esa adquisición y tenencia no responsable de los animales de compañía. Como bien lo decías, entonces, desde ese momento y para acá, pues he podido ser, digamos, un testigo directo y un trabajador en diferentes administraciones, en diferentes roles. Tuve la fortuna en la administración de Gustavo Petro ser un poco el coordinador de la línea de eventos transmisores de origen zoonótico y de una u otra manera interlocutar con organizaciones y proteccionistas. Mensualmente casi que nos reuníamos en la Secretaría de Ambiente cuando unas rendiciones de cuentas de forma clara, porque no solamente la apuesta era a tener la política formulada, sino además habían otras metas encaminadas al tema de la cobertura de vacunación antirrábica, a la cobertura de la población, del control poblacional ético y humanitario a través de la esterilización canina y felina. Y bueno, en la administración del doctor Enrique Peñalosa tuve la fortuna de ser nombrado para ese momento coordinador del Centro de Zoonosis, recoger un poco ya lo que esa incidencia animalistas, empezar a trabajar un poco más de frente y de cara con ellos y empezar a generar de una u otra manera esas transformaciones que hoy día ya se tienen en la unidad de cuidado. Y reitero, pues una fortuna poder seguir interlocutando en diversos espacios con estos ciudadanos y colectivos que, reitero, yo me les quito el sombrero, realmente es una ciudadanía que realmente ha tenido bastantes logros, muy buenas conquistas, y que estoy seguro que de la mano de ustedes, compañeros animalistas, vamos a hacer muy buenas cosas en estos 4 años. Ya lo decía Natalia, el instituto, digamos que se entrega de una u otra manera, deja claros unos programas, ya lo decía la doctora Adriana, hay unos excelentes programas que en la medida de las posibilidades hay que ir fortaleciendo, por supuesto, pues para ello quedaron plasmados entonces en nuestro plan de desarrollo esas metas
que van encaminadas, uno, por ejemplo, a la atención de 60.000 animales en programas para fauna doméstica. Ello nos pone un reto bien fuerte porque implica el fortalecimiento de un programa clave y fundamental, que es el de las brigadas médicas. Este programa, porque es clave y fundamental, preventiva, digamos, es justamente tratar de llegar a estos territorios donde se ubican animales y familias en condiciones de vulnerabilidad para llevarle a estos animales una promoción y un mantenimiento de su estado de salud de forma clara. ¿Cómo? Básicamente con lo que todo ser vivo necesita, que son unas consultas periódicas, es decir, una desparasitación interna, externa, unos programas de vacunación en la medida de las posibilidades o canalizar con Secretaría de Salud para que les lleven su vacunación. En el caso en que se identifiquen animales que requieran ser canalizados a nuestro programa de esterilización canina y felina, pues así se va a hacer. Pero reitero, hacia allí estamos trabajando fuerte. Seguir, por supuesto, consolidando este excelente programa, digamos, que viene, que es el de urgencias veterinarias. Es un programa que al día de hoy, y aquí quiero hacer, digamos, un realce fuerte, y es en tiempos de pandemia, con todas las dificultades que se han presentado, ¿cierto? Ha atendido a más de 710 animales. Es decir, en estos cerca de un poco más de 140 días que llevamos en aislamiento preventivo, hemos atendido más de 710 animales sin propietario, sin tener estado, digamos, o que han sufrido de una u otra manera algún tipo de incidente en vía pública, ha podido ser atendido y canalizado a través de la línea única de emergencias del distrito, ¿cierto? Y producto del trabajo comprometido, con vocación y decidido que tienen nuestros médicos veterinarios en campo, se ha logrado allí la atención de ellos. Seguir fortaleciendo la unidad de cuidado animal, para nadie es un secreto que para nosotros, y personalmente o particularmente para este servidor, es el corazón del instituto. No tiene sentido tener un excelente colaboradores desde el administrativo que nos ayudan a gestionar y conseguir los recursos, las alianzas y demás, si allí en la unidad de cuidado animal, que es donde realmente debemos volcar todos nuestros esfuerzos, pues no se trabaja lo suficientemente fuerte, básicamente porque allí es donde los animales de una u otra manera deben recibir esa atención integral, es decir, propender para que continúen en su proceso de recuperación no solamente física, sino más comportamental, y para que al final del día pues estos animales realmente puedan estar siendo ubicados en hogares responsables, amorosos, y siempre lo hemos mencionado, y ojalá esto nos ayude, digamos, la ciudadanía un poco a extenderlo a través de sus redes particulares o sus redes familiares, sus redes de trabajo y demás, recordar siempre que ese es un compromiso de por vida, porque pues digamos que por allí arranca todo el tema de la tenencia responsable. Tenemos otra meta fundamental y asando, que es la esterilización de 356.000 animales para el cuatrenio. Aquí, en tiempo de pandemia, también queremos mencionarle a la ciudadanía que si bien al comienzo de esta situación sanitaria el programa tuvo que ser suspendido por situaciones ajenas al instituto, por situaciones de diversa índole, porque sencillamente en otros lugares del mundo y en otros lugares de el continente, incluso el país, estos programas tuvieron que ser suspendidos porque esto no es una situación hace un par de años y que simplemente era sacar un protocolo, desempolvarlo y actualizarlo. Esto nos implicó un repensarnos el programa y casi que un renacer de este programa. A partir del 1 de junio y hasta el 30 de julio hemos esterilizado más de 5.300 animales en cerca de 16 de las 20 localidades del Distrito Capital. Esto pues para muchas personas puede que no sea muy importante, pero para nosotros realmente sí lo es. Uno, porque esterilizando estos 5.000 animales hemos logrado controlar el nacimiento de más de 35.000 animales entre cachorros y gatitos, que todos sabemos que eventualmente o podrían estar habitando las calles de la ciudad o podrían, en el peor de los casos, haber caído en estas redes, estas mentes perversas que insisten hoy día, pleno siglo XXI, y a pesar de todas estas situaciones que la naturaleza nos pone sobre el tapete, no queremos aprender, ¿cierto? Que definitivamente la vida no tiene precio y que definitivamente comercializar con cualquier forma de vida, a eso no debemos jugarle ni debemos apostarle. Entonces, también por eso seguimos trabajando con la esterilización canina y felina. Fue un reiniciar, es un renacer. Aquí ya lo habíamos dicho hace ya un par de días, casi un mes, en un Facebook Live que tuvimos la oportunidad de ser invitados por una de las concejalas de la ciudad, y le decimos a las personas, ténganos paciencia, nosotros trabajamos día a día por mejorar nuestros programas, no es una situación fácil, todos sabemos que por supuesto exige un enorme esfuerzo, no solamente a nosotros como equipo directivo, sino a los compañeros del equipo, pero desde ellos están trabajando de forma incansable para día a día estar ajustando y afinando no solamente los protocolos, sino cómo realmente se va a poder ir ampliando este programa
hasta en la medida de lo posible poder ya también a tener esta atención de estratos 1, 2 y 3. Y hacia allí venimos trabajando, esperamos que ya próximamente podamos estar incorporando nuevamente a esta población que por supuesto debe ser beneficiaria, tal cual lo establecen diversos acuerdos y diversas reglamentaciones en la ciudad, pero pues hacia allá vamos y ahí estamos trabajando. Tenemos una meta bien interesante que es continuar todo este trabajo que la administración anterior se denominaba Distrito Alas, que es un programa para animales sinantrópicos, entonces con un plus, digamos, adicional, y es incorporar a una forma de vida, digamos, que aparentemente no se ve, pero que cumple un papel fundamental, digamos, y bueno, hay Natalia, quizás Juan Pablo, un poco más de biólogos, pues tiene un poco más de conocimiento, pero es incorporar a esta población de abejas. Entonces tendremos que trabajar justamente para elaborar un diagnóstico acerca de la situación, digamos, en cuanto a materia de protección y bienestar animal que tienen este tipo de habitantes también del territorio y que cumplen un trabajo bastante eficiente, por supuesto, y sobre todo muy enriquecedor para todos nosotros, ¿cierto? Tendremos también una tal que es la del fortalecimiento del escuadrón anticrueldad, ya lo mencionaba nuestra directora, hacia allí estamos trabajando hoy día, es tratar de buscar la mejor forma o la ruta más fácil que nos permita de una u otra manera empezar a cortar esos tiempos entre el momento en que recibimos el reporte y se despliega una visita por parte de nuestros equipos veterinarios. Pero hacia allá también queremos darles ya un parte de tranquilidad. A modo de cuarentena, nuestros equipos han venido desarrollando más de 610 visitas efectivas, y aquí quiero hacer énfasis, cuando hablamos de visita efectiva es que pueden hacer la verificación de las condiciones de bienestar de que están siendo tenidos estos animales por parte de sus propietarios, porque si uno entra a revisar las estadísticas, realmente son más de 1.700 visitas, entre fallidas y efectivas. ¿Por qué hago énfasis también en esas visitas fallidas? Pues si bien, digamos, no se cumple el objetivo, que es poder evidenciar en qué condiciones se tiene el animal, de una u otra manera también implica y demanda recursos. El tiempo de estos profesionales cuesta, el desplazamiento de los profesionales cuesta, y de una u otra manera son también atenciones que se hacen en virtud de las solicitudes que nos llegan a través de los ciudadanos, pues por las diferentes comunicaciones que ya ustedes conocen. Pero digamos, este es otro reto adicional que se tiene como Subdirección de Atención a la Fauna. Y nada, reiterar también mi compromiso como ser público de esta ciudad, como les decía ya en los últimos 14 años, y también digamos que es un regalo de la vida, definitivamente cuando tuve la oportunidad de hacer esa zoonosis y pasar a unidad de cuidado animal, la vida profesional me llevó hacia otro lado, un poco más hacia temas de salud pública, pero fíjense cómo es la vida. Definitivamente estos llamados pues se hacen en los momentos indicados y bueno, pues aquí estamos y en la medida de las posibilidades aquí seguiremos trabajando con ustedes, reitero, colectivos animalistas, compañeros, con los que quieran subirse en este bus o los que quieran invitarnos a ser parte de diversas actividades, allí siempre estaremos como siempre lo hemos hecho para justamente seguir trabajando para propender por la protección y el bienestar de los animales de nuestra ciudad. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Alex. Y precisamente todo esto que nos muestras, todo este esfuerzo va, pues, por supuesto, de la mano de toda una serie de seres humanos con que trabajas en la subdirección de esta y que están allí todo el tiempo aportando ideas y acciones por ellos. Directora Adriana Estrada, el eslogan de hoy y de toda esta semana ha sido Bogotá resiste, y es en razón a la pandemia, y ya Alex nos contaba un poco cómo tuvieron que adaptar el tema de las adopciones, ¿no? De que fueran virtuales, y esto va para largo. Ahora en su administración, digamos, ¿cómo podemos, digamos, anticipar un poco sus planes frente a hacer eso, esta atención a la fauna, por supuesto, desde el área nuestra de cultura ciudadana, que hemos tenido que adaptarnos más a estos espacios virtuales, por supuesto con Huellitas de la Calle sí hemos tenido que salir, eso no se puede hacer virtualmente, atender a los animalitos, digamos, que hacen parte de esas familias interespecie de habitantes de calle, de la mano con el sector privado que nos ha ayudado a bañarlos, a atenderlos primariamente, pero digamos, teniendo que adaptarnos a estos espacios virtuales,
como seguramente nos tendremos que cuidar por mucho más tiempo en nuestra ciudad, ¿cómo podemos anticipar que se va a administrar el instituto para seguir esta misionalidad, pero en el marco pues, de esta realidad que tenemos en el mundo? Gracias, Natalia. Mira, podríamos decir lo siguiente. En primera instancia, pues estamos, digamos, somos parte de forma, digamos, muy importante y yo diría más que importante, orgullosa de un plan de desarrollo, que lo decíamos por un nuevo contrato social y ambiental. Desde ese plan de desarrollo, pues también lo acaba de decir el subdirector de Fauna, tenemos una serie de programas, de metas. De manera puntual me quiero referir, digamos, al estado del COVID. Todos sabemos que desde el Ministerio de Salud se han generado una serie de protocolos que llamamos protocolos de bioseguridad para, digamos, las principales actividades económicas del país, que todos sabemos que de manera paulatina desde el gobierno nacional se han ido, digamos, abriendo y han ido quedando, digamos, en el régimen de excepcionalidad para poder, digamos, hacer su reapertura. Para el caso particular de nosotros y, digamos, y ya para el instituto, tenemos 3 protocolos de bioseguridad muy importantes. Tenemos el protocolo de medicina veterinaria, estoy hablando a nivel nacional y que estamos en proceso de implementación para el instituto. Entonces tenemos un protocolo de medicina veterinaria que entonces, digamos, define los lineamientos, establece las orientaciones de cómo se deben de adelantar toda la parte correspondiente a la atención médico-veterinaria, de tal forma que tanto el propietario, el tenedor, el médico veterinario, el personal, digamos, de apoyo, nuestro paciente como tal, cada uno en esa cadena, pues, digamos, cumpla y esté seguro en un proceso, digamos, de buenas prácticas, digamos, biológicas como tal. Tenemos otro protocolo muy importante que tiene que ver con todo el proceso de producción animal en las diferentes especies. Entonces tenemos un protocolo que nos recoge indicaciones o orientaciones de bioseguridad para los bovinos, los equinos, los caprinos, las aves de corral, los animales que llamamos de pequeñas especies. Y entonces esos protocolos, bueno, tenemos otro protocolo también orientado específicamente a lo que es la vacunación contra la fiebre aftosa. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo en el instituto es ya un proceso de implementación. Ya el instituto, digamos, a mi llegada ya tiene un instituto, ya tiene un protocolo propio, pues para poder, digamos, funcionar como tal, protocolo que se está implementando, como lo decía ahorita Alexander, en la unidad de cuidado animal, pero estamos en proceso de, digamos, de manera mancomunada con los médicos veterinarios, con los animalistas, con la academia, digamos, con el gremio en general, poder darle, digamos, paso a implementar los otros protocolos para que podamos continuar adelantando estas metas, todos estos sueños que tenemos bajo esta nueva normalidad. En segundo lugar, pues repito algo que dije al principio, digamos, la emisión del planteamiento estratégico. Yo de pronto quiero referirme a 3 o a 4 palabras que más que un modelo teórico conceptual trae consigo es una posición política de la actual administración que son fundamentales, que es la equidad social, es la sostenibilidad, es la inclusión social, es el respeto por todas las formas de vida, es el trabajo conjunto, la transparencia, el respeto. Yo diría que esos son algunos de los pilares bajo los cuales vamos a fortalecer lo que hay en el instituto, porque como lo veíamos la semana pasada, el instituto, todos ustedes, todos los compañeros que están actualmente vinculados o que han trabajado años atrás, han hecho una labor muy importante, muy bonita en el instituto, y mi llegada simplemente es para apoyarlos y, digamos, sacar adelante algunas cosas que consideramos que en este plan de desarrollo son vitales. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Pues bueno, también reiterar que en temas de educación, de sensibilización, pues hay toda una serie de apuestas. Por supuesto, tenemos una meta de llegar con el mensaje de los animales, impactar a 60.000 ciudadanos durante el cuatrenio. Esperamos, por supuesto, como siempre, pues intentar superar esa meta, digamos, poder trabajar con más de 2.500 prestadores de servicios para y con animales, porque allí hay un sector que por supuesto es importantísimo, digamos, llegarle
por el tipo de labor que realizan, y para eso nuestra compañera encargada del área de regulación pues ha venido trabajando en protocolos y por supuesto en investigación, continuar realizando productos investigativos, pero trabajar especialmente en lo que tiene que ver con la relación con los animales y el cambio climático. Para eso tenemos toda una serie de actividades que buscan contribuir a esos fines. Pues bueno, queda esperar seguramente, digamos, dentro de unos años, a través de unos años, los dos anteriores gobiernos y la realidad de los animales no cambiará radicalmente. Como veíamos una historia de más de 200 años, donde, bueno, ¿cuántos años, perdón, es que está cumpliendo Bogotá? Que me recuerdo, como que no me acuerdo. 482. 482 años, pues por supuesto, de maltrato animal en nuestra ciudad, en razón de que pues, la sociedad antes no tenía la conciencia de hoy día. 200 después de la liberación, digamos, o de la emancipación, donde por supuesto tampoco cambió esa realidad para los animales, pero en los últimos años, a partir de esas conquistas sociales, de esa presión, ojalá amorosa, constructiva, respetuosa siempre, de quienes trabajan por los animales, definitivamente lograr cambios con los animales siempre se debe hacer con amor. Pues bueno, se van generando cosas y los gobiernos van escuchando y los políticos van escuchando y se van dando cambios, por supuesto. Pues bueno, queda este trabajo que se está haciendo hoy día, que los sucesivos gobiernos ojalá sigan realizando. Y pues la pregunta que les voy a hacer a ustedes tres y a Juanpa ahorita como historiador, pues te diré como pues ya una conclusión, pero antes quiero preguntarles a ustedes tres, no cuando termine el gobierno de Claudia López, no cuando seguramente lo que estamos haciendo en este momento en el instituto tenga el cumplimiento de unas metas, tenga unos impactos, sino un poco más allá, cuando hayan crecido los niños y niñas de hoy día en un poco más de una década, ¿cuál debería ser ese enfoque que debería tener Bogotá? ¿Qué soñarían ustedes que sea Bogotá en el trato con los animales? ¿Qué cambios debería haber tenido la ciudad cuando todos estos chiquitos que ya están teniendo una sensibilidad y en ello estamos trabajando, pues ya estén grandes? ¿Cómo debería ser esa Bogotá? ¿Qué sueñan ustedes, directora Adriana Estrada? Bueno, pues yo diría, son varias cosas, pero me atrevo a decir las siguientes. La primera es una convivencia, digamos, respetuosa, una convivencia donde siempre, digamos, reiterar que los animales son seres sintientes, entonces sienten miedo, sienten amor, sienten dolor, sienten frío, sienten hambre, sienten dolor. Entonces siempre, digamos, tener claro que los animales son seres sintientes. Ahora, también hay digamos, una vertiente que ha venido progresando mucho, que es la emergencia de derechos, ¿sí? Entonces, también mirar a mediano y largo plazo cómo crece, digamos, eso que tú dices, esa puerta política que se está abriendo en Bogotá y a nivel mundial de derechos emergentes para los animales. Mirar, no sé, en 5 años, en 10 años, cómo están, digamos, esos derechos que hoy se están visibilizando. Y lo otro es, digamos, un trabajo o digamos una convivencia a nivel de individuo, a nivel de familia, a nivel de sociedad, donde todos, digamos, convivamos en el marco de unos derechos que son elementales, unos derechos, digamos, para el caso nuestro, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la participación social. Yo vuelvo y digo, el derecho a la participación social, el derecho a la construcción conjunta, el derecho a que estas políticas que nosotros identifiquemos que se deben de implementar o que se requieren formular, esa construcción debe de ser conjunta, ¿sí? Porque necesitamos el conocimiento, la experticia, el bagaje de los animalistas, de los colectivos, del ciudadano en común, y digamos de esta parte de pronto también habrá otra experticia, otro conocimiento, otros roles, pero en la medida que nosotros trabajemos de la mano vamos a poder, digamos, culminar con unas políticas públicas para la población animal de Bogotá muy importantes. Gracias, Natalia. Bueno, Alex.
el sueño para tú que eres padre, cuando ya los chiquitos de hoy estén más grandes? Bueno, realmente, ya como lo mencionaba Adriana, creo que la clave está en justamente poder aunar esfuerzos entre diversos sectores y actores, ¿cierto? Para que estos chicos realmente sigan despertando en ellos y en sus redes cercanas una conciencia definitivamente donde los animales cohabitan este espacio con nosotros, ¿cierto? Los animales son nuestros congéneres más cercanos, compartimos demasiadas cosas con ellos y por supuesto, como ya también lo mencionaba nuestra directora, empezar a que la ciudadanía genere un poco más de sentimientos básicos como es la empatía, el respeto y la tolerancia por toda forma de vida. Definitivamente creo que hacia allá debemos seguir trabajando y trabajar también muy de la mano con estos chicos porque de una u otra manera, bueno, ellos son los que van a seguir jalonando todos estos testimonios ya que nos traían en este live y que le evocan a uno a unos momentos que, como tú lo mencionabas, quizás, pues bueno, quizás uno muy lejos de pensar que hoy día uno iba a estar sentado pues en este tipo de escenarios, pero bueno, que recojan de una u otra manera todo este camino recorrido, todas estas lecciones aprendidas y definitivamente que seamos una sociedad mucho más empática. Y digamos que ya para finalizar, pues nada, insisto en que definitivamente este es un trabajo mancomunado de la participación activa, más que activa, digamos, proactiva y decisiva, ¿cierto? De diversos sectores y actores. Justamente para esta ciudadanía, pues herramientas y en ese sentido poder vivir en salud, en armonía con toda forma de vida, pues incluyendo a nuestros animales de compañía y a los animales en general, por supuesto. Perdónenme ahí el sesgo, pero pues trabajado un tanto más con perros y gatos, pero bueno, definitivamente toda forma de vida tenemos que seguir trabajando hacia que lo que está consignado hoy día en la ley 1734, pues realmente cale en conciencia de los ciudadanos. Yo insisto en esto y es que definitivamente, miren, así no existan leyes que lleguen a prohibir la comercialización de pequeños animales domésticos de compañía. Así no existan. Todo empieza por casa, todo empieza por nosotros y aquí con algo bien bonito que tiene la ley 1734 también y es ese principio de solidaridad social. Y ello nos invita justamente a pensar que todos somos parte de la solución y que todos podemos aportar desde las posibilidades que tengamos justamente para que ese tipo de conductas que hoy día están normalizadas empiecen a disminuir y obviamente por obvias razones y por sustracción de materia se empiecen a apartar. No esperemos a que lleguen las normas y a que lleguen y sancionen y quiten y nada. El cambio está en usted, está en cada uno de nosotros. Por allí se empiezan a generar realmente grandes transformaciones. Y como decimos en este espacio, todos somos multiplicadores del mensaje. Uno a veces no se imagina el cambio que puede generar hablándole a los vecinos, a los compañeros de trabajo, de estudio sobre estos temas. A veces la gente simplemente es que no ha recibido el mensaje, pero una vez contándoles historias, llegándoles, insisto, amorosamente, pues las personas comienzan a cambiar y eso lo hemos visto a través de todos estos años. Es decir, todos somos multiplicadores del mensaje por los animales. Juan Pablo, una conclusión ya histórica de lo que hemos visto hoy y por supuesto cómo te esperas ese futuro, digamos, ese paradigma de la Bogotá y los animales. Bueno, inicialmente quiero agradecer a la directora, a las personas que nos acompañaron, a ti Natalia, al doctor Estefa y todo el equipo por este espacio. Conclusiones, la historia está en constante construcción. Nos faltó abordar un poco la historia moderna. Digamos que la historia moderna en tema de reconocimiento de derechos de animales, cabe destacar 2009, la ley que prohibió el circo de los animales en Bolivia, primer ley de América Latina que abrió toda una serie de debates en América Latina sobre el uso de animales en entretenimiento. Luego se prohibieron en otros países, incluyendo Colombia. En este momento los debates que se vienen haciendo sobre la tauromaquia, cómo van a ser en el futuro, hacia dónde deben orientarse las políticas públicas y los gobernantes de los 6 países donde quedan corridas de toros con el sacrificio pues del toro, pero también el reto viene en cómo vamos a formular esas políticas públicas de convivencia,
de respeto, donde se empiecen a reconocer gradualmente los derechos de los animales. No para que salgan a votar o vayan al colegio, sino que se empiece a reconocer el derecho a la vida, al esparcimiento, a la libertad, a respetarles sus conductas naturales. Y sobre todo, un reto que viene para la ciudadanía es entender esos nuevos modelos de familia donde los animales van a ser parte de familia, donde también van a empezar a reconocerse sus derechos, sus espacios, y donde seguramente tendremos muchos modelos interespecie o multiespecie, términos que aún estamos como debatiendo, pero donde vamos a estar animales humanos y no humanos conviviendo en un mismo espacio. Así que a todas las personas promover una cultura de respeto, como le dijo el doctor Estepan, toda esta historia, el trabajo de la comunidad, proteccionistas, organizaciones, líderes comunitarios, líderes sociales, a todos ellos un especial agradecimiento. Tendremos un especial, nos faltaron muchos actores que han sido protagonistas en esta construcción, en esta historia de hace muchos años, actores modernos, otros que se vienen gestando que debemos empezar a visibilizar, así que más adelante seguiremos trabajando de la comunidad, haciendo espacios para visibilizarlos, generando precisamente canales de comunicación y fortaleciendo la participación ciudadana. El trabajo que se ha hecho en encuentros ciudadanos, presupuestos participativos y demás ha sido muy importante. Muchas gracias a todos los consejos locales, proteccionistas, animalistas y organizaciones que vienen trabajando, apoyando, trabajando de la mano con el instituto y haciendo una Bogotá que convive de una manera mejor con los animales. Entonces ellos un aplauso, un agradecimiento y bueno, un especial cuidado, a cuidarnos, ¿no? Para poder cuidar a las demás especies. Así que bueno, muchas gracias. Así es, Bogotá no se rinde y sigue trabajando por todas las especies que lo habitan y que migran, porque recordemos, algunas lo habitan, como tanto silvestres, domésticas, también exóticas, que digamos nos plantean todo una discusión bioética, pero también esas migrantes que están por llegar. Estamos en una época donde están por llegar algunas aves migratorias y tenemos que estar muy pendientes porque ellas antes encontraban toda una serie de espejos de agua, ya no los encuentran, a veces se chocan contra los edificios, a veces no hay que ser tan reiterativo con dejar los vidrios 1A, porque son muchas las aves que se chocan con vidrios tan absolutamente limpios, hay que ser limpio, pero en estos casos no hay que exagerar, estamos atravesados en un territorio donde ellas llegaban a tener sus procesos naturales, y bueno, se están encontrando una ciudad cada vez más extensa, entonces es importante estar pendiente y en caso tal que pues veamos un animalito herido, un ave migratoria herida o también una tingua, reportar a la Secretaría de Ambiente, ellos atienden el caso, o si podemos llevar el animalito en una cajita, si está herido, llevarlo a la terminal de transportes donde está uno de los sitios donde los reciben. Entonces, una Bogotá, ojalá en un futuro que trabaje por todas las especies que en ella habitan o que migran, como decía. Bueno, directora, usted nos va a hacer una invitación muy especial que tiene que ver con la participación. Por supuesto, vuelvo a anticipar que vamos a estar llamando a unas reuniones con la directora, a los diferentes sectores que se preocupan por los animales para que puedan dialogar con ella, pero esto hace parte de una urgencia porque precisamente vence mañana, entonces quienes estén inscritos pilas. Directora, ¿de qué se trata? Gracias. No, yo quiero recordarles que la participación social es un derecho fundamental y para lo cual hay una ley estatutaria para la participación social. Entonces queremos, digamos, continuar a apoyar, fortalecer estos espacios porque, como lo hemos dicho, son fundamentales para el cambio, digamos, de lo que llamamos los modos, las condiciones, los estilos de vida, que eso va a redundar en protección y en bienestar animal. Por tal motivo, en todo el proceso que se viene dando con el actual plan de desarrollo distrital, con toda la parte, digamos, de participación ciudadana, de la construcción de los planes de desarrollo local, mañana, como lo dicen Natalia y Juan Pablo, se vence la fecha para que ustedes puedan fortalecer ese proceso de participación y votar en los diferentes presupuestos participativos de cada localidad en la línea inversión ambiental, concepto, protección y bienestar animal. De esta forma, pues entonces vamos a poder fortalecer esa política pública que viene en proceso de implementación y fortalecer y darle cabida, darle gobernanza y darle, digamos, mayor participación a todas las metas que venimos hablando, que están estipuladas en el plan de desarrollo actual. Gracias, Natalia.
Gracias. Y sí, un aplauso a todas esas personas que han venido participando en los encuentros ciudadanos y en todas esas instancias de participación, porque a veces eso le quita a uno tiempo, ¿no? Y puede resultar como a veces tedioso, porque toca trabajarle al asunto, pero sí que vale la pena, sí que vale tener la pena injerencia en las decisiones de la ciudad y, por supuesto, ir a abogar por ellos en esos espacios legalmente establecidos para pues esa incidencia. Bueno, muchas gracias a nuestros tres invitados. De nuevo, bienvenida a la institución, doctora Adriana Estrada Estrada. Alex, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Juan Pablo, gracias por toda esa orientación histórica. Por supuesto, como siempre, a nuestros compañeros Jenny Moreno y Guillermo Bernal, y también a Laura Castellanos y a todas las personas que hacen que este espacio sea posible, a todos quienes están conectados. Y vamos a terminar con algo. Bueno, Juan Pablo va a decir algo, pero vamos a terminar con un video que, no vas a terminar, listo. Entonces, vamos a terminar con un video que personalmente me emocionó. A veces no somos muy de himnos, porque a veces los himnos tienen como su base colonial, pero también nos recuerda cosas de nuestras ciudades, y quienes nacieron en Bogotá seguramente sienten ese amor por Bogotá, quienes hemos vivido buena parte de nuestra vida y hemos recibido tanto de esta ciudad, pues sí que la valoramos, y pues es una pieza que sacó la alcaldía con un himno en el marco del COVID. Entonces vamos a terminar con él. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema interesante, y pues bueno, sigamos construyendo juntos una sociedad, una Bogotá que pueda convivir con las demás especies. En la patria no hay otra guerra. Nuestra voz la repiten los pueblos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz la repiten los pueblos. Bogotá.